¿Y cómo resolvemos un problema de 500 años en una semana o en 6 No, meses? pues no se puede. Bueno, Y es entonces, ¿cuál es el Se punto? puede, ¿Tú crees que se puede resolver un problema sí, de pero 500 años en una semana? pero la resolución de ese conflicto no es agradable para nadie. A ver. Guerra. No, pues, pero Es una tampoco. guerra, ¿no? O sea, Fanon decía, la sangre se limpia con sangre. ¿No crees tú que hoy en día Bolivia, que los datos también lo respaldan, son mayoritariamente citadinos? Y ahí yo sumo una cosa más. El Carlos Macusaya, en el único libro que creo que ha llegado a la mayor parte de la población de... En Bolivia no hay racismo, indios de mierda. Ujú. Te habla, ¿no?, de la modernización de lo indígena y del indio y cómo empieza a adoptar prácticas que son comunes en zonas urbanas, en Occidente, y ves cómo hay una nueva generación de indios, si quieres verlo así, que se está adaptando, si quieres, a la globalización y está dejando, y él mismo lo dice en su libro, ¿no? Su antorcha y las hojas para vestirse. Entonces, eh, ¿qué haces con eso, no? Está cambiando Chicos, todo. ahí yo quiero dar 40 pasos atrás, 1000 pasos atrás. Ujú. ¿Por qué estamos asumiendo que esta es la lucha de indígenas contra unos caras, digamos? Porque cuando salen las marchas, por ejemplo, de los comités cívicos o salen las marchas en defensa del gobierno, que han salido en 6 departamentos, Ujú. justamente en los mismos departamentos donde las COTS han querido desconocer a la COP, en los mismos, eh, van a quemar la huipala, van a romper la huipala. No, estoy de acuerdo. O sea, yo no voy a negar que hay racismo en Bolivia. No, y hay otra cosa, o sea, el gobierno, o sea, no el gobierno, el presidente ayer agarra y en su discurso dice, yo no voy a permitir que en mi gobierno haya racistas, porque eso es, no, que se insulte al indio, porque eso es racismo, no voy a permitir que se hable de clases, porque eso es clasismo. Nada. Cuando vos, como presidente, estás agarrando y le estás diciendo a tus filas, a tus adeptos, no sean racistas, no sean clasistas, es porque evidentemente hay mucho racismo y No, o clasismo. sea, eso no hay duda. Pero yo lo que planteo es, para mí es una dicotomía totalmente falsa hoy en día en este conflicto puntual. Porque si vos vas y empiezas a hablar con la gente, por ejemplo, en el Alto, no toda la gente del Alto, que probablemente es donde mayor identidad indígena puede haber, te va a decir que está de acuerdo con esto. Porque yo incluso, aquí voy a ir muy lejos. No es un tema de racismo ahora que tiene, por ejemplo, la ciudad de La Paz, que vayamos caminando. Estamos cansados de ver que además vienen y destruyen nuestra ciudad. Y no me interesa cómo te ves, cómo hablas, de dónde vienes, con qué te identificas. No me interesa. No me importa quién sea, cómo te veas, con lo que sea que te identifiques y lo que sea que hablas. Si vos vienes a mi ciudad, me dejas sin alimentos, haces que hay un niño que se muera en una ambulancia, que básicamente nos dejes sin combustible, sin medicamentos por casi un mes, por supuesto que te voy a odiar y detestar. Sin lugar a dudas. Y hay un montón de indígenas, identificados como indígenas, que están cansados, además de ser utilizados como moneda política, porque los obligan, ¿no? No olvidemos, además, muy orgullosos de su herencia indígena y no sé qué, pero claro, al que dialoga lo vamos a castigar ridiculizándolo usando una pollera. ¿Qué es eso? Pero además, al que no bloquea o no se suma al bloqueo, le vamos a saquear la tienda, ¿no? Y si no vas, tienes una multa de 100 a 150 bolivianos. Entonces, no, yo me niego a creer que este es un conflicto entre indígenas y no indígenas. Este es un conflicto entre un par de dictaduras sindicales que quieren retomar el poder, perdón. Es eso. Entonces, yo creo que realmente empezar a discutir si Bolivia es indígena, es mestiza, ok, dejémoslo para un lindo conversatorio que podamos tener en la academia y en la universidad, pero hoy Bolivia tiene que empezar a discutir cómo podemos pactar como país y evitar utilizar medios tremendamente, no solo inconstitucionales, sino que violen los derechos humanos. Pero, ¿sabes qué? Ahí hay un problema, porque negar que ese clivaje existe y todavía define diferentes cosas, impide que en algún momento se pueda resolver. Pero Gabola, No, Incluso, no es que ahorita, digamos, hay un tema de que todos los indígenas del país es que no se trata de indígenas, se trata de indianidad, que es diferente. Ok, perfecto. Perdón si no uso el término específico. No es mi especialidad, pero creo que me entiendes. Entonces, lo que yo quiero decir aquí es, no es un ellos versus nosotros. Y ujú, tenemos que dejar de usar eso. Porque el que sigue usando, este no es un conflicto de la persona que se identifica como indígena, como indio, o como le quieras llamar, con básicamente el resto del país.
No, pero igual, o sea, no En, es, en no es con realidad las es eso. ganas de dividir y de generar bandos y tú Pero eres es que indio, esa es la vos no. narrativa que se No, plantea. está bien, Y pero no yo es te lo una estoy diciendo narrativa, por pero otro que se lado. está, perdón, Gabriel, Dale, dale. no es una narrativa que se está instaurando ahorita. No No, es un yo problema sé. ahorita que los masistas están reviviendo la lucha de las razas o los indianistas. Carlos Macusay está hablando de esto. No, esto es un problema estructural que no vas a poder entablar diálogos, resolver conflictos gubernamentales hasta que se resuelvan. Porque una persona que está literalmente resentida socialmente por más de 500 años, 200 años, no se ha sentido ni siquiera parte del gobierno del MAS, donde obviamente se lo ha utilizado como un pongo político muchas Sí. veces, crea pues un gobierno que todavía es más lejano al gobierno que era del MAS. Si con el MAS no han tenido el lugar de la reforma india como se tenía que haber hecho, imagínate con el gobierno de Rodrigo Paz. Entonces, ¿cómo me voy a sentar a charlar, a resolver el conflicto con la otra parte si este problema no está resuelto? ¿Y cómo resolvemos un problema de 500 años en una semana o en 6 meses? No, pues no se puede. Bueno, Y entonces, ¿cuál es el punto? Se puede, ¿Tú crees que se puede resolver un problema sí, de 500 años en una semana? pero la resolución de ese conflicto no es agradable para nadie. A ver, Guerra. No, pues pero Es una tampoco. guerra, ¿no? O sea, Fanon decía, la sangre se limpia con sangre. O sea, si vos exterminas y cambias el modelo político de una forma tan violenta como ella lo decía, por ejemplo, ¿no? Ah, no estamos en un momento gradualista, estamos en un momento de tomar una decisión ya. Si de esa decisión extrema, digamos, se hace de digamos, la racialidad, el indio, el extremismo indianista, Ya, es pues lucha, está es bien, muerte. está bien, digamos. Guerra, ya. Pero la guerra no es solución, no puedes vivir en guerra Claro. eternamente. O sea, ¿qué pasa después de una O hipotética sea, guerra? exterminamos a unos Claro, para que los exacto. otros vivan en paz, A eso voy. básicamente. O sea, Es una guerra ¿eliminas irreconciliable. a uno o es una guerra así? Ahora, otra opción, digamos, que yo jamás voy a llamar a la violencia, es ni romantizarla. Podremos decir, digamos, hay países que se han separado por menos que esto. Y recientemente, Sí, además. Sí, Totalmente. totalmente. entonces, bueno, mucha gente decía, ¿no? O como en algún momento se creó esta idea de la media luna y no sé qué, que los campos van a ser, ya. Entonces, ok, pero ¿sabes qué es lo interesante? Y yo vuelvo a lo mismo. No es ni siquiera que la paz, o sea, la paz es el bastión y está aquí una mayoría, digamos, del conflicto. Y además porque siento que La Paz es una ciudad geográficamente fácil de cercar. Pero no es, sobre todo, y lo sabemos por la votación y todo, la ciudad de La Paz, por ejemplo, está totalmente, vamos a decir, no a favor de estos bloqueos ni las demandas de estos grupos, ¿no? Entonces, La muy difícil. ciudad, urbano. Claro, entonces, ¿cómo haríamos la repartición? Pongo a pensar, ¿no? Porque no voy a ir a un extremo de hablar de una guerra. Es que, Jamás. no, o sea, nadie está incitando a la guerra, que mañana se declare la guerra, ¿no? Pero Pero dijiste que eso soluciona. es una solución al conflicto final. O sea, en teoría del conflicto, O para instaurar un orden político nuevo, un orden estructural, económico nuevo, tiene que ser guerra. O sea, ¿no? O los sea, medios justifican el fin es justifica los medios. Es maquiavélico eso, ¿no? Pero sí, o sea, en teorías del conflicto, el fin para terminar un conflicto estructural es guerra. Bueno, entonces, Un nuevo orden tú dices político. que no estás llamando a la guerra. Entonces, ¿cómo solucionas esto? Y ahí yo quería explayarme un poquito más en lo que estaba diciendo. O sea, existen clivajes y son históricos y que los puedes ver en los mapas de votación, digamos. El Carlos Mesa tiene un libro en el que te muestra más o menos cómo se ha votado en los sectores más pequeños, municipios y demás, y cómo ha ido evolucionando las diferentes elecciones. Te habla de datos del censo y demás. Salvador Romero también. También. Y la cosa es que por lo menos en Bolivia, el voto sigue siendo identitario en gran parte. Totalmente. Entonces tú no puedes negar ese clivaje entre racial, por un lado, y por zonas o por departamentos. Entonces yo creo que tienes que internalizar más bien eso. Y lo hablábamos, si no estoy mal aquí, o lo hablaba afuera, pero yo creo que en lo diversos que somos y en lo diferente que pensamos, hay una manera de que a través del diálogo, sea que dure 200 años, hay una manera de construir realmente bolivianidad. Ahí yo creo igual y parto de esa perspectiva. En su momento igual Felipe Quispe cuando tiene una entrevista con Jimena Costa, él plantea lo mismo, ¿no? Sería absurdo enfrentarnos al Estado porque sería un derramamiento de sangre enorme
porque evidentemente el Estado tiene muchísimas más capacidades de Réplicas. represión, absoluto, ¿no? Entonces, yo no sé si esto se resuelve de manera de la guerra. Yo creo que una solución rápida sí pueden ser los pactos. Mm, Y creo que hay que llegar a esa instancia. Ahora, pactos que permitan romper con esas tradiciones históricas que no están siendo las más adecuadas. Para mí el bloqueo ya no es una forma de protesta legítima, lamentablemente. Lo estamos viendo, tenemos un pequeño arte que da toda la información que tenemos de estos últimos 45 años. Han habido casi 14.600 bloqueos, perdón, conflictos como tal. Ujú. Cada día hay un conflicto en Bolivia. Desde el año 19, perdón, hemos perdido casi 3.500 millones de dólares que nos hubieran ayudado hoy día a sobrellevar la crisis por el tema de los bloqueos, ¿no? ujú. Y ahí lo que yo me voy ahí es, hay que llegar a la posibilidad en las cuales el Estado realmente pueda permitir a estos sectores poder viabilizar sus demandas de manera, no sé si directa, pero de una manera en la cual o sea, tiene que ceder también el Estado, ¿no? Claro. Para que esto tenga una solución, porque si no, realmente vamos a estar cada 6 meses, cuando tengamos que hacer una Sí. ley de inversiones, amenazando con estado de sitio o amenazando con cercar la ciudad de La Paz o amenazando con cortar cualquier tipo de comunicación. Mm. Creo que es la única manera de que podemos salir adelante de esta crisis. Estamos en una crisis económica, ni siquiera estamos en un contexto de previa bonanza como ha sido el año 2003. No, claro. Entonces, es momento de sentarse, pactar y empezar a pensar en solucionar este país. Y hay otro tema que creo que todavía no lo habíamos discutido sobre lo indio, indígena. Realmente la gran cantidad de recursos que ha llegado ha permitido que la clase media se amplíe de alguna manera y rompa con algunas tradiciones. Hoy día el conflicto, si bien está más esparcido en el país, no se ha agrandado y no es tan radical como en los años 2003. No, para nada. E incluso yo me animaría a decir, cuando hablaba con gente de la ciudad del Alto, me dicen, los vecinos ya no están bloqueando. Es gente ajena a las dirigencias que se adjudica en el Alto esta representación y que está bloqueando. No hay que olvidar igual algunas imágenes que son súper interesantes que en la 16 de julio no les permiten bloquear. Claro. Los están expulsando. La gente del Alto ha salido con banderas blancas Villadela, un en montón de lugares. diferentes situaciones a pedir que se pueda dejar trabajar. Entonces, la única manera es realmente sentarse en una mesa, pactar y tener un pacto de largo plazo Ujú. Sí. para que luego ya podamos discutir estas cuestiones cuando estemos por lo menos estables Un económicamente. proyecto de país. Tenemos que llegar a un acuerdo de proyecto de país. Ese es el punto. Y sabes que es clave para eso. Por un lado, que el gobierno, hay mucha gente que piensa que yo soy pro del gobierno, yo creo que cometí muchísimos errores. Y lo que tiene que hacer el gobierno, por un lado, es transparentar su plan de país, ¿no? Y transparentar sus intenciones políticas para que no haya sorpresas, ¿no? Porque uno de los conflictos aquí es que la gente se siente traicionada, que es totalmente válido. Y del lado de la gente que está reclamando, protestando, etcétera, tiene que transparentar sus demandas. Y eso también lo hemos hablado un poco en el capítulo que van a ver la siguiente Martes. semana. Véanlo, está buenísimo. Pero ahí tienen que ser clarísimos en lo que quieren, ¿no? Porque han pedido una cosa, se les ha dado. Han pedido otra cosa, se les han dado. Y el conflicto, o sea, las demandas van evolucionando y radicalizándose hasta el punto de decir queremos la renuncia del presidente. Y tú dices, bueno, es lógico, en cualquier, no necesito pasar una clase Maximalista, digamos. de negociación para saber que yo tengo que ir más allá del, porque estoy dispuesto a tomar algo menos. Pero ¿qué es un poco menos que la renuncia de un presidente? ¿Qué quieres? ¿Qué quiere la COP? ¿Quiere el 20% de incremento salarial para ese 15% privilegiado de Bolivia? ¿O qué quiere? Incluso esa propuesta del 20% de incremento salarial, yo creo que es Para negociar. para negociar. O sea, cuando, por ejemplo, estaba el Totalmente. Evo o estaba el Lucho, les decían 10, les decían 7 y les daban el 3, les daban el 2. de No, incremento. totalmente. Ese es mi punto. Pero es que la COP nunca ha sido clara en decir queremos esto. Y estos grupos no son claros en decir, ya, todos dicen queremos la renuncia del presidente. Ya, pero ¿qué más? O sea, alguito más tienes que transparentar, como qué quieres. Otros han sido un poco más sinceros y han transparentado lo que quieren. Han sido muy claros en decir queremos que alguien como nosotros gobierne. Otros han dicho Representación. queremos por ejemplo, que nos den obras, por ejemplo. ¿No? Y es como que, bro, han pasado 6 meses, ni siquiera hay pedes, o sea, espera un rato, digamos. Entonces, yo creo,
Además, que hay que ser muy sinceros en admitir que aquí hay un oportunismo respecto a ciertos grupos, donde se han ido sumando a protestas que podían ser legítimas, tal vez como la abrogación de la 1720, pero que habían empezado a saltar con cosas que se les han ocurrido y lo que quieren realmente es espacios de poder que antes tenían y que El ahora ya Evo, no tienen. el Evo. El Evo u otro.